En estos screencasts vamos a tener una serie de explicaciones y ejemplos que servirán como material complementario para el capítulo 6, estructura electrónica de los átomos. Para comenzar, hablaremos acerca del modelo atómico actual, el cual concibe que tenemos un núcleo y tenemos un una región alrededor de ese núcleo que se considera o se llama nube electrónica. Entonces, para comentar sobre esto un poco, pues hay una línea de tiempo en la cual nosotros podemos ver cómo desde mucho tiempo atrás, hace muchos años, em, se venía investigando la materia, su composición y investigando qué partículas eran las que formaban la materia. Entonces, al inicio del capítulo, prácticamente las primeras 5 o 6 secciones se tratan de exponer los principales avances, cuáles eran las primeras ideas que existían. Entonces por ahí tenemos a Dalton, tenemos a J. J. Thomson, tenemos a Ernest Rutherford, tenemos a Niels Bohr, después algunas ideas que plantearon Gilbert, Newton y Lewis, y casi que finalmente lo último que se plantea en el libro y que está muy cerca de lo que se conoce actualmente sobre los átomos y el modelo atómico fue propuesto por Schrödinger. Entonces, en esas primeras secciones podemos encontrar la historia, los aportes de cada uno de estos grandes científicos, qué evidencias experimentales los llevaron a ellos a plantear lo que plantearon y cómo sus sucesores se basaron en lo que los predecesores habían planteado, pero encontraron mejoras o lograron explicar cosas que sus predecesores no pudieron en su momento. Pero, en fin, ha sido un desarrollo incluso antes de Dalton, antes de este año que se señala aquí en esta línea del tiempo, también hubieron otras ideas, incluso desde la antigua Grecia, los pensadores matemáticos ya pensaban en las partículas pequeñas de la materia, cómo estaban formadas, cuál era el origen de la materia y la composición. Entonces, pues es una parte histórica de la química sumamente importante y que le debemos dedicar mucho tiempo para entenderlo y comprenderlo. Bien, entonces he elegido esta imagen acá para explicar un poco las ideas actuales que se tienen acerca de lo que es el átomo. Primero que todo, eh, el átomo tiene dos regiones principales. Hay una región central que se conoce con el nombre de núcleo. Y en el núcleo hay dos tipos de partículas. Aquí en esta imagen se han ilustrado con colores azul y rojo. Esas dos partículas son los protones, que tienen una carga positiva, y también ahí están los neutrones, que tienen una carga neutra o tienen cero carga. Ujú. Algo importante del núcleo es que aquí es a donde se concentra principalmente la masa de los átomos. ¿Ok? Entonces,
por decirlo así, lo que está alrededor de los núcleos, prácticamente no pesa. No es que no tenga masa, sabemos que todas las cosas tienen masa. Ujú. Incluso el aire y los gases que son tan livianos tienen masa. Entonces, no es que lo que está alrededor no pese, sino que su peso es insignificante respecto al peso central que tienen los núcleos. Lo podríamos imaginar, por ejemplo, como un tráiler que va cargado con una mercadería muy grande y que, por ejemplo, tenga que pasar por una báscula para ser pesado. Entonces eso pesará, no sé, 25.000 kilos, 30.000 kilos, marcará la balanza. Imaginemos que por un momento llega una mosca y se para encima de el tráiler, justo cuando estaba en la balanza. ¿Leerá la balanza un peso diferente porque una mosca se paró encima del tráiler? Definitivamente no. ¿Significa que la mosca no tiene masa? No significa eso. Por supuesto que la mosca tiene masa, pero lo que pasa es que esa masa es insignificante. Prácticamente la balanza no tiene la capacidad de leerla o no nota la diferencia debido a que el peso del furgón o del tráiler es sumamente alto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el núcleo. Nosotros tenemos muchísimo peso concentrado en él y no en lo que está alrededor. Hablando de lo que está alrededor, esto se conoce como la nube electrónica. Estas regiones que están alrededor del núcleo eh, se conoce como la nube electrónica. Y en la nube electrónica, ¿qué es lo que hay? En la nube electrónica están estas partículas que están de color gris y se llaman electrones. ¿Sí? Los electrones son partículas que están cargadas negativamente. Ujú. Y giran alrededor del núcleo en diferentes órbitas o capas. Esa cantidad de electrones que cabe en cada capa tiene un cierto límite. Y los electrones giran alrededor, no salen disparados porque hay una atracción entre el núcleo y los electrones. Hay una atracción o una carga eléctrica que los atrae, o es como una fuerza de gravedad, podríamos pensarlo cuando pensamos en el sistema solar, por ejemplo, es el mismo principio. Ujú. El Sol, por ejemplo, en nuestro sistema solar está en el centro y por la masa que él tiene genera una gran carga o una gran atracción sobre los demás planetas que están alrededor de él. Y esa atracción hace que los planetas permanezcan en su órbita sin salir, digamos, disparados y volando por el universo sin control. A- Aquí en los átomos pasa lo mismo. Los electrones son atraídos con una cierta fuerza por el núcleo y eso hace que ellos no salgan disparados sin control. Ujú. Y les permite mantenerse en órbita, mantenerse girando alrededor de el núcleo. Ujú. Bien, entonces em, la nube electrónica es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque realmente los enlaces, las reacciones químicas, la formación de compuestos y muchas otras cosas que vemos en química general están relacionadas justamente con lo que pasa en la nube electrónica, no en el núcleo. De hecho, hay una rama de la química que se llama química nuclear y es la que se encarga de estudiar qué pasa en el núcleo
¿Se puede o no romper el núcleo? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Verdad? Entonces, pero es una rama muy específica. Prácticamente todo lo demás relacionado con química tiene que ver con lo que pasa con los electrones, con los electrones. Entonces, la nube electrónica, ¿cómo está compuesta? Porque aquí en esta ilustración vemos que tenemos como varias órbitas o capas. Entonces, de hecho que sí, la nube electrónica tiene en total 7 capas o niveles de energía. Se llaman capas o niveles. Depende a veces del autor que esté uno consultando su libro. Puede llamarle capa o puede llamarle nivel. A lo que se refieren estas capas, que son 7 órbitas, por decirlo así, para imaginarlo de una forma sencilla. Son 7 órbitas o 7 espacios alrededor del núcleo en los cuales los electrones pueden estar girando. A su vez, las capas o niveles de energía están subdivididas o tienen una subdivisión que se llama subnivel. Subniveles de energía. ¿Ok? ¿Cuántos subniveles de energía existen? Hay un máximo hasta de 4 subniveles. Ujú. En todas las capas, en cada una de las capas, en cada una de las 7 capas, ¿existen los 4 subniveles? No, no todas las capas tienen 4 subniveles. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ah, las capas, estas 7 capas se localizan en la nube electrónica, contando que la más interna, por ejemplo, esta que tenemos por acá, que es la primera, esa le llamamos la capa número, a esa le llamamos la capa número 1, ¿sí? La que sigue más externa sería la capa número 2. La que sigue es la número 3. Y así sucesivamente, quiere decir que aquí tendríamos, digamos, esta sería la 4, esta amarilla sería la 5, por aquí tendríamos una 6 y la última sería una 7. Entonces se enumeran de la más interna hacia la más externa desde el 1 hasta el 7. ¿Qué pasa con los subniveles? ¿Cómo ellos son identificados? Que los subniveles se ha decidido ponerles una letra para representarlos. Y esas letras son S, P, D y F. Ujú. Son las letras que se utilizan para nombrar los subniveles. Ahora, algo interesante con los subniveles es que los podemos imaginar como que son secciones o pedacitos en los cuales las capas están divididas, ¿sí? Y algo también interesante de los subniveles es que ellos tienen una capacidad máxima de albergar electrones. Entonces, por ejemplo, un subnivel S puede albergar hasta 2 electrones. Un subnivel P puede albergar 6. Uno D puede albergar 10, mientras que uno F puede albergar hasta 14 electrones. Ujú. Bien, ¿hay algo más pequeño que los subniveles? ¿Los subniveles se dividen en algo más? De hecho que sí, los subniveles se dividen en algo que es más pequeño, que se llaman orbitales. ¿Ok? Podemos imaginar a los orbitales como em, espacios de dos, donde caben 2 electrones. Por ejemplo, podríamos hacer una analogía en que los asientos de un autobús o
de un microbús siempre son en pareja, ¿cierto? Normalmente son asientos en pares, entonces esos son los orbitales. Entonces tenemos eh, en resumen que tenemos las capas, son 7. Las capas a su vez tienen unas subdivisiones que se llaman subniveles y a su vez los subniveles tienen otros espacios más pequeños en los cuales se dividen que se conocen como orbitales. Lo último que diríamos sobre esta concepción actual es que los orbitales tienen una capacidad máxima de albergar 2 electrones. ¿Sí? Entonces, cada orbital solo puede albergar 2 electrones, por eso la analogía con los asientos de autobús. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un subnivel S, recordemos que en el subnivel S caben 2 electrones. Y si hay 2 electrones por cada orbital, quiere decir que entonces el subnivel S tiene un orbital. Ujú. En el caso del subnivel P, recordemos que para el subnivel P caben 6 electrones. Eso quiere decir que tendría hasta 3 orbitales, porque en cada uno de esos orbitales caben 2. Para el subnivel D, que son 10 electrones, cada uno puede albergar 2 electrones, cada orbital puede albergar 2 electrones, entonces tendríamos 5 orbitales. Y finalmente para un subnivel F que tiene 14 electrones, diríamos que la cantidad de orbitales correspondiente sería 7. Entonces, esta es la forma en que está concebido actualmente el átomo, como decíamos, una parte central que es el núcleo, una parte alrededor que es la nube electrónica y a su vez la nube electrónica tiene una subdivisión o una estructura fija eh, que tiene unas capacidades y una subdivisión muy bien identificada en el modelo actual atómico. Entonces, esa es la forma en que nosotros tenemos que concebir que la partícula más pequeña de la materia está estructurada